Iglesia, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, qué alegría vernos todos acá. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Sí, ¿por qué no saluda a alguien y le dice qué bueno que estamos en la casa de Dios todos juntos? Vamos, póngase sobre sus pies. Hay algunos que les vamos a poner una cuerda para que no se vayan muy lejos, pero póngase sobre sus pies y salude a alguien. Dígale, qué bueno, qué alegría que estás en la casa de Dios, que estamos en la casa de Dios. Wow, qué bueno. Sí, sí, bien, excelente, excelente. Agárrenme ahí a alguien que se está yendo muy lejos. Excelente, sí. Ya, cuando yo veo que ese de rojo se va para allá atrás, estamos en problemas. Bien. Estamos terminando una serie sobre la iglesia. ¿Cuántos han sido edificados? Amén, a través de eso. Pero, sí hay un pero. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Y, sí hay un pero, sí hay un pero. ¿Cómo nosotros después de escuchar esta serie, cómo nosotros después de escuchar estos mensajes, ¿cómo vemos y cómo podríamos nosotros aún a estas alturas resumir y decir cuál es el propósito de la iglesia? Si saliéramos y estuviéramos afuera y le preguntáramos a los ciudadanos, un ciudadano común en la calle, y le preguntáramos cuál es el propósito, cuál tú crees que es el propósito de la iglesia, y estoy seguro que habrían muchas respuestas. Dentro de ellas habría alguien que podría decirnos que claro, que la iglesia y la religión existen y son parte del desarrollo, ¿verdad?, sociológico para nosotros, y tiene que existir. Otros dirían, no, la iglesia existe para ayudar al pobre, para ayudar al vulnerable. Algunos otros dirían, la iglesia, o solo los más débiles creen en la iglesia. Otros, un poco más cínicos, pero con una voz fuerte, pueden decir, la iglesia solo está para sacarle el dinero a la gente. La iglesia solo está para lavarle el cerebro a la gente y ya. Y cada ponencia podría ser interesante y podríamos recopilar diferentes aspectos acerca de la iglesia. Y claro, y en medio de esta bulla que pudiéramos escuchar y de diferentes respuestas, hay una cosa y hay un aspecto que nos preocupa a nosotros, y me preocupa a mí justamente, y nos preocupa a nosotros los que estamos acá en esta congregación. ¿Cuál es ese aspecto que nos preocupa? ¿Cómo estamos entonces nosotros realmente definiendo el propósito de la iglesia? ¿Será que también vamos por ahí con algunas respuestas de las que hemos escuchado? ¿Será que de alguna manera también estamos distraídos y no estamos muy claros en lo que es el propósito de la iglesia? Y entonces es ahora donde podemos iniciar y decir, bueno, ¿de qué se trata esto entonces? ¿Cómo pudiéramos resumir de alguna manera esto que está pasando? Acompáñeme y abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Evangelio de Mateo, al igual que los otros evangelios que tenemos, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la vida de Jesús desde diferentes contextos. Mateo nos cuenta la vida de Jesús. Este evangelista está contando la historia de Jesús, pero la cuenta desde un contexto muy interesante, desde una situación donde él enfatiza mucho, el evangelio según San Mateo enfatiza mucho a lo largo de todo lo que se nos dice acerca de una palabra: el reino de los cielos. El reino. Y se nos está hablando mucho acerca de esto, de Jesús enfatizado muy fuerte en estos capítulos. Estamos llegando al capítulo 28 que usted abrió conmigo, que vamos a leer hasta los últimos versos, verso 16. Y él ha venido a establecer su reino. Este reino ha estado como una sombra en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba moviendo ahí, pero no había venido a esto que muchos creían. Wow, si este es el Mesías, va a venir en caballos, va a traer tropas y vamos a derrocar el imperio romano, vamos a hacer. No. Jesús está ahí ahora,
Y el capítulo que vamos a leer, los versos que vamos a leer, nos están llevando a la última parte, justamente donde Jesús, luego de haber muerto y resucitado, se aparece a estos discípulos en este lugar. Capítulo 28, versos 16 y 17. Lea conmigo. Tengo dos versiones que quiero compartir y empiezo con la que todos tenemos usualmente. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Quién les había pedido que se reunieran con él ahí? Jesús. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, hay otra versión que dice: los discípulos se fueron a la montaña de Galilea, donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando le vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Mire, qué sorprendente. Jesús les pide a ellos y les dice: nos vamos a encontrar, tenemos un punto de encuentro, y es en este monte en Galilea, ¿sí? Y para todos ustedes y todos nosotros que estamos hoy acá tomando notas, empezamos a descubrir una cosa muy básica y muy buena desde esta asignación que se está por dar a todos nosotros: la iglesia. Somos la iglesia, y se nos está a punto de dar una instrucción muy buena, muy básica, muy sencilla, pero con un significado demasiado profundo. Y se nos está diciendo, y empieza el contexto diciéndonos que estos discípulos fueron los 11 discípulos a esta montaña en Galilea, Galilea de los gentiles. Y desde ahí hay una cosa que empieza a sacarnos de nuestra comodidad para estudiar y pensar en una cosa. Jesús le pide a los discípulos que se reúnan en este punto en Galilea de los gentiles, donde está más que claro que el evangelio en aquel momento, en aquel tiempo, se creía que era solo para judíos, solo los de este grupo. Pero Jesús les da una cita a los 11 discípulos y les dice: lleguen a este monte de justamente esta ciudad de Galilea de los gentiles, donde hay gentiles, donde hay gente que no es la nacida judía, donde están todos esos que no califican, digámoslo así, para ser seguidores de Jesús. Pero desde ahí comienza este desafío a nosotros en nuestra mente, a que usted apunte y escriba y digamos: wow, ¿cómo es que Jesús les da una cita en este monte en Galilea de los gentiles? Y están ahí, y cuando unos lo ven, unos lo adoran, y otros, dice que por temor no hacen nada. Algunos estaban dudando. Ahora, en algún momento quise leer el verso y decir: wow, ¿cómo estos discípulos pudieron solo dudar? Y después dije: no voy a ser tan duro, no puedo ser tan duro, porque yo no sé si en un momento como estos, después de haber experimentado algo que nunca se había pasado, nunca se había oído, muerte, resurrección, se presenta y luego me dice que llegue a este lugar. Entonces hay unos que ciegamente empiezan a adorar, y hay otros que dicen: ¿será que este es un fantasma? ¿Verdad? ¿Será que en qué parte nos encontramos? ¿Qué parte de lo que él dijo es esta? Dígame si ellos no tienen derecho algunos de dudar. Yo creo que sí. Creo que algunos tienen ese derecho de dudar. Está bien no permanecer en la duda, pero sí tienen el derecho de dudar. Y entonces están dudando y están ahí. Pero Jesús en este momento, en este monte de Galilea de los gentiles, entrega una palabra. Verso 18: y se acercó Jesús y les habló diciendo. Escuche cómo comienza Jesús su discurso. Le da una cita a los discípulos, los juntó, los tiene ahí, y lo primero que dice es: toda potestad, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué clase de inicio cree usted que es este para una conversación que vamos a tener?
Me aparezco ante todos, dice Jesús, aquí estoy frente a ustedes los 11 y les digo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire cómo comienza. Hay otra versión que dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Palabras sumamente importantes. Pero ¿por qué está diciendo? No porque Jesús hasta después de resucitado tuviera autoridad. Amén. Porque Él siempre tuvo autoridad. Amén. No porque hasta después de resucitado Él dijera, ahora sí. No, no, no. Él siempre, Él se sabía que todo responde al señorío de Cristo. Todo, todo. Y por eso Jesús fue muy bueno para poder ejemplificar su reino y testificar y ser testimonio de ese reino para todos donde Él estaba. Escuche, pero ahora les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo así? Porque luego en Colosenses, si usted está escribiendo Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, Pablo lo explica de esta manera. Pablo dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, que dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús está hablando de toda autoridad que tengo, Él estaba diciendo: esto ya pasó a través de la autoridad que siempre he tenido. Y sin querer salirme del tema, esto viene siendo un ejemplo claro para nosotros, para que ninguno de nosotros pueda decir: ahora en mi vida con Cristo siento que el enemigo me está tratando de lo peor, ahora siento que se levantó contra mí el diablo. No podemos decir algo así, porque Cristo ya lo derrotó. Porque Cristo ya lo derrotó. Ninguno de nosotros puede vivir en una vida de iglesia ni de cuerpo de Cristo, todos juntos acá, seguidores de Cristo. Nadie puede decir: ahora sí me está llevando, ahora sí está muy duro. No podríamos decirlo, porque entonces estaríamos diciendo que fue en vano la obra de Cristo en la cruz. Y todos sabemos que no fue en vano, ¿verdad que no? Todos sabemos que no fue en vano. Y Jesús se aparece y empieza este discurso y dice eso: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando, y mire, desde sus comienzos del ministerio, la gente sabía, los mismos discípulos sabían que tenía autoridad, porque anteriormente había calmado los vientos, había cambiado, había autorizado y había dicho palabras para que el mar se detuviera, para que muertos resucitaran, para que enfermos fueran sanados. Dígame si eso no era autoridad. Claro que sí. Pero ¿por qué llegamos a este momento? Y Jesús llega a este momento y se ve en la necesidad de decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque está a punto de decir otra cosa, y todo nos lleva, mire, toda esta secuencia de versos nos está llevando a esto. Uno, a entender que el lugar donde se entregó la instrucción es importante, porque aunque pareciera que estaba para los gentiles, para los menospreciados, eso nos incluía a nosotros, nos incluía a nosotros. Significa que esa instrucción nos alcanzó a nosotros también. Por eso estamos aquí. Uno. Dos, podríamos tener el derecho algunas veces de dudar de ciertas cosas, mas no a permanecer en la duda, según lo que estamos leyendo. Después, entender que Él tiene la autoridad sobre todo. Por eso es que declaramos nosotros y hemos escuchado durante nuestros temas anteriores acerca de la iglesia, y que todos nosotros pertenecemos a ese reino, al reino de la luz, al reino de Cristo. ¿Y quién es el rey entonces en ese reino? Una pregunta muy obvia. ¿Quién es Cristo? Pero cuando Él está diciendo toda autoridad, está estableciendo otra vez su lugar para nosotros. ¿Y sabe por qué me gustan estas cosas? Porque en algunos otros momentos, incluso mientras hemos estado cantando y adorando, a mí me gusta mucho que usted y yo reflexionemos en estas cosas, porque es importante desde qué posición siempre usted y yo hablamos y adoramos. Cuando nosotros entendemos que Él es nuestro Rey, toda la perspectiva cambia, todo cambia. Porque yo no estoy viendo a Dios como inalcanzable, como alguien que nada. Yo soy
¿verdad? La escoria del mundo. No me puedo acercar a Dios y Dios, si quiere que me dé. No, porque somos sus hijos. Porque además de que es rey, es nuestro Padre. Y además de eso nos dio, comparte su herencia con nosotros. También somos herederos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos que entender que Él tiene toda la autoridad. La tuvo desde que hizo milagros y desde que estaba en toda esta secuencia. Y entonces por eso muere, resucita, se presenta ante ellos y les dice: esto no se acabó, la autoridad sigue estando aquí. El poder no se terminó. El poder sigue estando aquí. Y el poder sigue estando en nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. ¿Cuántos creen eso esta noche? Y en este contexto del que estamos hablando, Jesús entrega una tarea. Jesús nos da una tarea muy sencilla. En el capítulo 28 y ahora verso 19. Por tanto, mire esa. Empezamos por ahí, leyendo como debe ser. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra versión que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, el Evangelio de Juan puso esta misma idea de otra manera. Él dijo, Juan pone esta misma situación y dice: así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, ¿verdad? Pero aquí está diciendo: vayan y hagan discípulos. ¿Cuál es esa tarea? Mire, me gusta tanto porque Jesús en un solo verso nos da una tarea tan grande a nosotros ahora que estamos estudiando la Biblia. ¿Sabe por qué? La tarea está demasiado grande, porque dice ahí, ahora mismo tenemos que pensar en qué significa ir, qué significa ser discípulos, qué significan todas las naciones, qué es bautizarlos. Y luego dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Jesús nos dio en un solo verso tantos temas que pudiéramos hacer un estudio, y no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer. Y usted lo puede hacer en su casa y pensar en el mismo verso. Jesús está diciendo que no se les olvide que este reino es de un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está dándonos tanta verdad ahí, tanta verdad, que uno, mientras estamos estudiando, uno dice: ¿a qué hora se me había olvidado esta parte? Como ¿a qué hora se me escapó esto? Que incluso en este verso Jesús está estableciendo una cosa para que cualquiera de nosotros que esté leyendo dice: tengo que entender que Dios es un Dios trino, tres en uno. Es uno mismo, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo representado en estas tres funciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y entonces, pero dice: vayan y hagan discípulos. Mire, la palabra discípulo, tengo aquí anotado, dice, significa ser un aprendiz, un seguidor. Más específicamente, esta palabra se refería a alguien que dirigía su mente, escuche eso, su mente, sus esfuerzos y su conducta hasta cierto fin en particular. Y usualmente el fin en particular era la enseñanza del maestro. En palabras más sencillas, un discípulo es alguien que cree en Jesús, sigue a Jesús y aprende de Jesús para vivir toda su vida bajo la autoridad de Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús? Amén. Ay, yo no lo escuché muy convencido. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús? Amén. Responder al llamado de ser discípulos involucra una cosa: involucra el arrepentimiento para que pueda bautizarme. Y de eso vamos a hablar en un momento. Jesús está enviando a sus discípulos y les está diciendo primero ese gran detalle: toda la autoridad la tengo. ¿Por qué? Porque les está diciendo automáticamente: esta misma autoridad que yo tengo, con esta autoridad que yo tengo, también te estoy enviando para que tú puedas cumplir con esto, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿por qué dijo todo? ¿Por qué está hablando ahora acerca de discípulos?
¿Por qué? La gran comisión específicamente empieza a incluir esto. Este es el verso, como todos lo conocemos de esta manera, la gran comisión, Mateo 28:19, ¿verdad? Y eso es lo que decimos. La iglesia no es la única que hace discípulos. Por eso la instrucción tenemos que tener mucho cuidado con la instrucción, porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay más, escuchen, en nuestra actualidad hay muchas personas, hay muchos lugares, hay muchos incluso partidos políticos haciendo discípulos. Pero solo la iglesia hace discípulos de Jesús. Amén. Solo la iglesia hace eso. Solo nosotros tenemos esa autoridad para ser discípulos de Jesús. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Esta es la primera pregunta. Porque la tarea se nos está asignando a todos. Diga a mí. Diga a mí. Porque nos gusta decir, yo siempre le he contado a usted, a nosotros nos gusta, a los seres humanos, nos gusta decir muchas cosas de manera general, porque parece que en la generalidad yo me pierdo. Pero cuando yo me involucro y personalizo los versos y digo, wow, esta es mi responsabilidad, empiezo a pensar en muchas cosas. Empiezo a pensar que desde un comienzo entonces la autoridad se me dio a mí para hacer discípulos. Y muchos de nosotros, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque cuando todos entendemos que la iglesia no son estas cuatro paredes como hemos escuchado, sino que somos nosotros, y esta es nuestra congregación, ¿verdad que sí? Nuestra congregación, nosotros somos la iglesia. Cuando estas cosas comienzan a pasar, usted empieza a decir, si esta tarea se le dio a la iglesia y les dijeron, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy cumpliendo con esa parte? Y empieza este aspecto a retarnos a nosotros, porque el dilema aquí está en cómo nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer discípulos. ¿Estamos haciendo esto de la manera correcta o no? ¿Cómo estamos nosotros haciendo discípulos? Y empezamos desde casa, con nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay esta noche aquí? Amén. Y madres, padres, madres, ¿verdad? Tenemos hijos. Escuche qué es lo que pasa. Escuche qué es lo que pasa. Nosotros creemos incluso que basta con traer a nuestros hijos a la iglesia, sentarlos con nosotros y decir, ya, yo lo estoy llevando a la iglesia. Ustedes a veces estamos tan engañados que creemos que eso es más que suficiente. Una hora. Ya le puse a hacer esto. Yo estoy yendo todos los domingos a la iglesia. Yo estoy haciendo eso. Creemos que eso es más que suficiente. Pero sabe que allá afuera hay un mundo que también está discipulando. Las redes sociales, las escuelas están adoctrinando a nuestros niños, y nosotros queremos que una hora del domingo, que una hora del miércoles sea suficiente para discipular a nuestros hijos. ¿Ustedes creen que eso es justo? Claro que no. Y obviamente este es un terreno muy delicado. Y espero que justamente esta sea la reacción de todos, donde todos pensemos y repensemos lo que estamos haciendo. Porque cuando entiendo que la tarea se nos dio a todos nosotros como hijos, como discípulos, a decirnos, si tengo autoridad, anuncien mi reino, vayan y hagan discípulos, es porque se trata de anunciar no mi reino. No se trata que ninguno de nosotros haga discípulos de nosotros, porque entonces estaremos fallando. No existimos para ser tampoco discípulos de teólogos, de buenos pastores. No hay discípulos de buenos pastores, de ideas teológicas, no. Solo se supone que existen discípulos de Jesús. Pero ¿cómo discipulamos y cómo somos más como Jesús? Cuando reconocemos su señorío, su reino. La iglesia es eso. La iglesia es eso. Pero entonces cuando entendemos que somos ese reino, empezamos a actuar, a seguir a Jesús, a someter toda nuestra vida a Jesús. Y ahí es donde muchos de nosotros podríamos decir, esta no me gustó. Porque toda nuestra vida, rendir toda nuestra vida involucra todo. Todo, mis pensamientos, cómo uso mi teléfono, cómo hablo, cómo pienso, aún sin hablar. Y nosotros hemos reducido el término discipulado a un taller
a un curso de 8 o 10 semanas y decimos, ya, recibí un diploma. Y yo no digo que eso esté mal, pero no vamos a reducir el término discipulado a una actividad como esta. Porque ser discípulo de Jesús involucra un poco más. Y tal vez no un poco más, mucho más. Porque involucra que usted y yo realmente estemos en la capacidad de cambiar totalmente. Porque cuando entiendo que su autoridad es en el cielo y en la tierra, mi vida cambia. Porque dejo de pensar que yo me mando a mí mismo. Dejo de pensar que yo soy el que tiene que decidir. Dejo de pensar que soy yo el que tiene que hacer. ¿Y sabe por qué esto es tan fuerte? Porque justamente no hay mejor manera de conectar esto que estamos haciendo con nuestra serie anterior acerca del fundamento. Porque cuando usted y yo entendemos que somos colaboradores de este reino, usted y yo vamos a estar satisfechos donde quiera que estemos. Y vamos a dejar de buscar funciones. Vamos a dejar de resumir esto de ahora sí voy a ser discípulos porque soy líder de una célula. No. Ahora sí voy a ser discípulos porque ahora me pidieron que dirija las ofrendas, que esté en la apertura del servicio. De eso no se trata. Hacer discípulos significa que sometamos toda nuestra vida a un reino, al reino de Cristo. Rendir toda nuestra voluntad. ¿Y cómo rendimos nuestra voluntad? Día tras día, día tras día, dejando de ser como soy para ser más parecido a Él. Y esta es una tarea muy difícil. Y tampoco lo estoy desanimando, porque no es mi intención. Solo le estoy diciendo es una tarea difícil. Pero sabe que no hay cosa mejor que nuestra vida refleje a Cristo y no lo que yo quiero hacer. Porque entonces, ¿cuál sería la diferencia? A nosotros se nos pidió que fuéramos y quisiéramos estos discípulos. Y nosotros creemos que la iglesia existe para predicar sermones bonitos, para cantar las canciones que me gustan. Y resumimos todo a la actividad bonita de un domingo, de un miércoles. Y la iglesia va más allá de eso, porque la iglesia somos nosotros. Y entonces empezamos y creemos que solo podemos hacer esto cuando tenemos una función, cuando tenemos un puesto. Y no se trata de esto. Otra vez, ¿dónde podemos hacer discípulos? En todos los lugares en los que estamos. Y entonces Jesús dijo en todas las naciones, porque de ahí los discípulos se fueron a diferentes lugares y expandieron el evangelio. Pero ¿cómo? ¿Sabe? Lo más curioso, que después de que veamos y vemos todas estas cosas, como tuvimos contexto histórico sobre la iglesia, es muy extraño que leamos en el contexto histórico de la iglesia y entendamos o veamos o leamos que existían megatemplos para cristianos. No existían. Al contrario, Pablo tiró duro cuando estaba el templo de la diosa Diana, ¿verdad? Ya, y ese va a ser otro tema de otro día. Y escuche, no habían mega iglesias, no había mega construcciones, nadie se estaba peleando por puestos. ¿Sabe dónde se reunían? En las casas. ¿Sabe dónde se reunían? Alrededor de la mesa, partiendo el pan, tomándose un jugo. Ahí hacían discípulos. Pero nosotros hoy en día creemos que hacer discípulos, o necesitamos que nos llamen aquí al frente y nos digan: ahora sí vas a poder hacer discípulos. Y no se trata de eso. Y por eso después somos muy buenos para calificar y decimos: no, es que la iglesia no está haciendo su trabajo, deberían de estar aquí, es que debería de pasar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros si la iglesia somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? En nuestro lugar de trabajo, ahí donde están esas personas, en la universidad, en donde estudiamos, en donde trabajamos, nuestros vecinos. Nosotros escuchamos domingo a domingo, semana tras semana a nuestro pastor animándonos a esto, a invitar a otras personas a venir. Pero escuche, no nos tiene que extrañar que no haya gente que quiera acompañarnos a la iglesia si de plano nosotros no estamos evidenciando vida de reino. No nos tiene que extrañar. Claro, si yo soy un impuntual,
Si vivo pidiendo prestado por todos lados, si vivo hablando mal de los demás, ¿cómo quiero entonces discipular? ¿Cómo puedo discipular? ¿Cómo puedo entonces ser iglesia? No puedo. No puedo. Y no lo estoy desanimando, le estoy diciendo, hermanos, necesitamos reaccionar, porque cuando escuchamos sobre la iglesia y entendemos que la iglesia somos nosotros, algo tiene que empezar a pasar en nosotros y decir, ¿cómo puedo ser más iglesia? ¿Cómo puedo ser mejor iglesia? Y nos reta todos los días. Estaba esta semana, el día lunes, hablando con mi hermano, y le dije a mi hermano justamente estas cosas, y le decía, ¿cómo podemos ser mejores? Y tenía esta conversación y le decía, ¿cómo podríamos ser mejores si hiciéramos esto, si hiciéramos esto? Y cuando uno ve y uno dice, son demasiadas las cosas que hay por hacer, pareciera una lista interminable. Y yo me voy a adelantar un poco, porque en el 28:20, si usted lee conmigo, no he terminado con el 19, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí hay mucho que decir también. Y dice, hay un punto y coma ahí que indica una pausa muy larga. Y dice, y he aquí, ¿qué? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál fue el reto más grande de esta conversación que yo tuve esta semana, este lunes? Y de ver siempre nuestra vida en muchos contextos. Contexto familiar, contexto amistad, contexto trabajo, contexto ministerial. ¿Sabe qué es lo bueno? Es que aunque demande mucho de mí, porque es que sí demanda de mí ser mejor, ser más parecido a Cristo, es que significa que yo rinda mi voluntad. Y no hay cosa más fuerte que la voluntad con la que nosotros a veces nacemos, nuestra personalidad. Y usted dice, pero así me hizo Dios, y ahora quiere que yo, sí, Él te hizo así, y así quiere que rindas eso, que aprendas a reconocer y a rendirla. Porque sí, soy orgulloso, sí, soy peleonero, sí, usted puede decir lo que usted sea de usted, pero de eso se trata este reino. Que si entiendo que Él tiene toda la autoridad, someto todo delante de Él y digo, yo no puedo. Yo no puedo. Puede que pueda en mis fuerzas, pero vamos a terminar mal. Y ninguno de nosotros quiere terminar mal. Pero entonces mejor aprendemos a rendir y a decirle, no puedo. Y esta es la promesa tan increíble de terminar en Galilea de los gentiles, después de escuchar una instrucción como la que estamos leyendo y estamos escuchando esta noche. Es decir, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Qué significa? Sí, te estás uniendo a un reino, vas a someterte, vas a vivir toda tu vida bajo este reino y tienes que ser diferente. Sí, pero sabes que nunca te voy a dejar. No va a ser fácil, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y yo no sé a usted, pero para mí eso es esperanzador. Es demasiado esperanzador entender que Él está conmigo para que estas cosas puedan suceder en tres maneras. Se hace esta gran comisión yendo, bautizando y enseñando. Tres maneras para hacer esta gran comisión, para cumplir esto: yendo, enseñando y bautizando. Bautizando y enseñando. Ir, ¿qué significa ir? El ir siempre va a significar que nosotros salgamos de nuestra zona cómoda. Implica que salgamos de donde nosotros estamos, desde donde nosotros nos encontramos. Yo no puedo, yo siento que no puedo todavía. Escuche, está bien, todos tenemos que saber palabra, tenemos que leer, pero no podemos decir, esa no puede ser nuestra excusa. No, yo hasta que haga el instituto bíblico no voy a predicar, porque no fuimos llamados para eso, ¿verdad? No fuimos llamados para eso. Pero ir significa salir de nuestra zona cómoda, y estar ahí, listo para discipular a alguien más. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo logró discipular a 12, a 11 para este momento? ¿Cómo lo hizo? ¿Sabe qué? Los escogió, los llamó y caminaron con Él. Y así fueron discipulados, caminando con Él en el día a día, comiendo con Él.
durmiendo cerca de Él, escuchando, viendo cómo oraba, viendo cómo exponía la palabra. Así sus corazones fueron nutridos. Pero hoy en día pareciera que todos queremos una oportunidad aquí arriba para ser discípulos, y no se trata de eso. Cuando entendemos nuestra función como iglesia, que yo soy la iglesia, digo, esto es diferente. Yo puedo hacer esto bien. Y significa que yo puedo invitar a alguien, a que alguien esté en mi casa, que vea mis puntos muy buenos y mis puntos muy malos, para entender que esa es la misericordia de Dios, que así opera la gracia. Pero de eso se trata. De eso se trata ser discípulos. De eso se trata salir de mi zona cómoda. Pero queremos que todo sea diferente. Lo queremos todo que venga a nosotros. Y escuche cómo es de diferente, porque la instrucción fue, no es que te llegue todo. La instrucción fue vayan. La instrucción para nosotros fue salir de donde nosotros estamos. Interprételo de la manera en la que usted lo quiere interpretar en este momento. Salga de su casa y haga discípulos. Salga desde la comunidad de su trabajo y haga discípulos. Yo no estoy diciendo que pierda el tiempo de su trabajo para evangelizar. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que usted puede ser más intencional para poder predicar de Cristo en su trabajo, donde vive. Después es enseñar, pero la enseñanza no solo dice enseñando la palabra, dice enseñándoles que guarden. Hay dos cosas ahí, dos verbos, enseñar y guardar. No es lo mismo. Yo no solo te enseño y ya, te tengo que enseñar a guardar esta parte. Necesito enseñar a guardar, necesito enseñarte a cómo guardar tu vida, cómo hacer mejores discípulos. Ese es el discipulado. Cómo te ayudo a guardar tu vida, porque no quiero verte cometiendo decisiones que no están bien, errores que no están bien. El discipulado es esto. Es duro, pero Jesús estuvo ahí, invirtiendo su vida. Por eso se sentaba con lo peor, y muchos lo juzgaban porque estaba sentado con mucha gente impía, con muchos pecadores, hasta con prostitutas, y la gente no entendía por qué. Pero él entendía muy clara su misión y sabía cuál era su misión, y era: yo vine aquí a ser discípulos. Y eso se va a ganar solo cuando los demás vean que ese reino opera a través de mí. Y eso va a pasar con todos nosotros cuando adoptemos nuestro propósito como iglesia. De lo contrario, vamos a estar solo así, enseñando por enseñar. Pero necesitamos enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha dicho. Hay dos cosas diferentes ahí. Enseñemos a la gente a guardar, para que entonces el discipulado pueda cumplirse. Y luego dice bautizando, ¿verdad? Y por eso decía, bautizar es la evidencia más grande que alguien, es un paso tan grande y tan bueno cuando nos bautizamos y bajamos a las aguas del bautismo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Estamos haciendo una declaración pública de que ya no vivo yo, de que quiero morir a mi naturaleza, para que la naturaleza de Cristo pueda tomar y hacer esto. La iglesia, nosotros la iglesia, fuimos llamados para ese ministerio. ¿Cuál ministerio? El de la reconciliación. Reconciliar todo a su estado original. ¿Cuál es ese estado original? El que Jesús dijo: toda la autoridad es mía, el reino es mío, todo es mío, y todos podemos vivir de una manera increíble aquí. Por eso vayan y hagan discípulos. No les dijo: vayan y empiecen a comprar cosas. Cómprense ropa, hagan esto, busquen esto. Escuchen, no se nos dijo eso. Se nos dijo: inviertan su vida para ser discípulos, porque haciendo esto, la iglesia realmente cobra el sentido y reconciliamos y volvemos a nuestro estado original, que es estar con Cristo siempre. Escuche, pero desde esa perspectiva, donde yo no necesito ahora mismo sentir que ya me estoy muriendo para decir: ahora sí voy a experimentar a Cristo en mi vida. No, yo estoy aquí porque entendemos que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y cómo podemos experimentar eso? Por eso podemos entender a Pablo diciendo: es que nosotros no vamos a ser bendecidos, ya fuimos bendecidos en Cristo.
Y por eso es que muchas de estas cosas no hacen sentido a veces para algunos de nosotros, y decir, pero ¿por qué los veo tan felices? ¿Por qué están tan gozosos? ¿Por qué alaban a Dios así? ¿Por qué hay tanta entrega? ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué hay tanta pasión por amar al Señor, para servirle? ¿Sabe por qué? Porque cuando entendemos que vivimos una vida para Él, que Él es nuestro Rey, nosotros solo queremos agradarle a Él y vivir bajo su voluntad. Es lo único que queremos hacer. Si hay o no hay, físicamente hablando, si las cosas, las que se ven o las que no se ven, escuche, las que se ven no son relevantes, las que no se ven sí son relevantes. Ese es el llamado de nosotros como iglesia. Hay un teólogo que dijo que nosotros no podemos resumir por eso el éxito de la iglesia a cuántas personas, a cuántos buenos líderes hay, a cuántos buenos predicadores vinieron este año a predicar a la iglesia, cuántos bienes, cuántas propiedades tiene una iglesia. El éxito de una iglesia, de una congregación, no se mide así. ¿Sabe cómo se mide el éxito de una congregación? A través de sus discípulos. Y ese es el desafío más grande. ¿Sabe por qué es el desafío más grande? Porque en algún momento necesitamos, y cuando nosotros empezamos a pensar, ¿y ahora qué hago? Tengo esta necesidad, quiero hacer esto, quisiera que esto pase. Y aquí en la iglesia, como, ¿a quién le hablo? No encuentro con quién hablar, no sé. Y empezamos a pensar, yo no sé qué. Decimos, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestro trabajo? Todo el mundo está esperando que venga alguien más. Todo el mundo está esperando que alguien más haga algo cuando nos toca a nosotros. Pero ¿por qué no lo hemos visto? Porque nos ha faltado disciplina como iglesia. Para entender estas tres cosas tengo que ir, tengo que enseñar, tengo que bautizar, pero ante todo tengo que entender la primera idea muy clara, es que Él tiene toda la autoridad y por lo tanto es mi Rey, y por eso necesito someterme todo 100% a Él, no la mitad, no cuando quiero, no los días que tengo libres. Póngase de pie. La meta para cada hijo de Dios no es estar entretenidos. La meta para cada hijo de Dios no es solo qué puestos o qué funciones puedo desempeñar. La meta para cada uno de nosotros es justamente esa. Es una cosa, entender esto, cómo puedo ser iglesia y cómo puedo ser un mejor discípulo. Un mejor discípulo, porque esta es la cadena que se tiene que cumplir. Si usted y yo somos mejores discípulos, vamos a poder tener mejores personas alrededor de nosotros, porque van a seguirnos, van a caminar como nosotros y los resultados van a ser evidentes. Pero una de nuestras carencias más grandes como instituciones, como cuerpo de Cristo, es que somos muy malos discípulos a veces y nos cuesta cumplir con las normas. Nos enojamos cuando nos piden puntualidad. Creemos que no, que para el Señor se hace todo como el Señor, como salga, porque al fin y al cabo Él lo recibe todo. Ah, no, aquí yo quiero que las sillas sean de otro color. Ya debería, ya viene el verano. Ya, yo no voy a ir. Si el pastor quiere que yo vaya a la iglesia y solo estos abaniquitos, si no componen ese que está ahí, yo no llego. Delimitamos todas nuestras funciones y nuestro pensamiento de iglesia a algo tan básico. Ay, no, hasta que no digan esto. Ay, vamos a ver qué idea. Yo voy a volver a escuchar esa prédica para ver si realmente es lo que tiene que hacer. Escuche, no podemos delimitar nuestra función como iglesia, nuestro propósito como iglesia a estas cosas tan vanas. La responsabilidad está sobre cada uno de nosotros. La responsabilidad es nuestra, es mía. Yo tengo que ser un mejor discípulo para que pueda ser mejor iglesia. Si yo soy mejor discípulo, soy mejor iglesia. Y si todos nosotros somos mejores discípulos, vamos a ser mejor iglesia, mejor cuerpo de Cristo. Vamos a representarlo mejor a Él y vamos a dejarnos de tanta división.
Porque cuando usted dice, pero ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y eso, y nos gusta espiritualizarlo. Es que el enemigo dañó el corazón no, vamos a ser honestos. Nuestras malas reacciones, la manera tan mala en la que nosotros nos dirigimos, a veces lastima a otras personas. No operamos como tiene que ser y estropeamos muchas cosas. Nunca la intención del mensaje es ser condenador, porque siempre es ser esperanzador. Por eso dijo, y terminó este capítulo Jesús diciendo, pero yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sí es duro, sí nos va a costar, sí es difícil someternos a un reino que no opera como nosotros creemos. Es difícil, pero hay una gran promesa. Él está conmigo, Él está contigo, Él está con nosotros todos los días. Cuando decido salir de mi zona cómoda, cuando decido rendirme completamente, cuando decido realmente ser otro tipo de persona, cuando decido asumir mi responsabilidad como hombre, como padre, como esposo, y las mujeres igual. Cuando todos asumimos como debe de ser, esto cambia. Somos mejores. Somos mejores. Ahora yo estoy seguro que usted cree que podemos ser mejores, ¿verdad que sí? Siempre hay una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y siempre hay una oportunidad para ser mejores. Y este tema, aunque sea sobre la gran comisión y un tema que todos conozcamos mucho, nos tiene que llevar esta noche específicamente a meditar y a decir, ¿cómo estoy llevando mi vida de discípulo yo ahora? ¿Soy realmente un discípulo de Jesús? ¿Estoy sometido 100% al reino de Dios? ¿He rendido mi voluntad de tal manera que entonces se reconoce que soy un discípulo o no? Y después, ¿estoy cumpliendo con mi función de ir, enseñar y bautizar a otros? ¿Estoy cumpliendo con mi función de presentar este reino a otros? Quiero que otros conozcan este reino, porque si las respuestas nos dejan en el aire, podemos revisarnos y decirle, Señor, ayúdanos a ser mejor iglesia, para hacer esto como tiene que hacerse. Porque de lo contrario, escuchar la historia, escuchar todo lo que escuchamos sobre el tema iglesia estaría en vano si usted y yo solo lo anotamos y todo muy bien. Tiene que ir más allá. Tiene que operar un cambio en nuestras vidas para realmente podernos parecer más a Él y menos a nosotros mismos. Cerremos nuestros ojos, adoremos al Señor también. Cerremos nuestros ojos y empecemos a meditar justamente en eso. Meditemos justamente en cómo estamos cumpliendo con esa gran comisión.